Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Soy el profe Antonio y os traigo un nuevo vídeo que espero os sea de gran ayuda. ¡Comencemos! En el vídeo de hoy trabajaremos con los denominados problemas de móviles. En él resolveremos los casos de alcance de vehículo y encuentro. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve introducción sobre qué es un problema de alcance. Un problema de alcance es cuando tenemos dos vehículos que circulan en el mismo sentido, pero que no salen en el mismo momento, sino que los separa cierto tiempo o cierta distancia. Y tampoco viajan con la misma velocidad. Lo que se trata es de averiguar en qué momento el segundo vehículo alcanza al primero. Además de los problemas de alcance, también abarcaremos los problemas de encuentro. En este caso, ambos vehículos viajan por la misma carretera, pero lo hacen en sentido contrario y están separados por cierta distancia o cierto tiempo. Y lo que se trata de averiguar es cuándo se produce el encuentro entre ambos vehículos. Veamos ahora unas fórmulas básicas. La fórmula básica para resolver este tipo de problemas es la fórmula de la velocidad. Recordemos que como la velocidad se mide en kilómetros partido por hora, aunque en el Sistema Internacional de Medidas se mide en metros partido por segundo, para obtener la velocidad de cierto móvil lo que tenemos que hacer es dividir la distancia recorrida entre el tiempo empleado para ello. De esta fórmula básica salen otras dos, despejando el tiempo y obteniendo que el tiempo es igual a la distancia recorrida dividido por la velocidad a la que se recorre, y otra fórmula equivalente para la distancia. En este caso, la distancia es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Más adelante, estas tres fórmulas las usaremos en cada uno de los problemas propuestos. Además de estas fórmulas, os voy a mostrar otras fórmulas básicas para calcular el tiempo tanto en los problemas de alcance como en los problemas de encuentro. Estas fórmulas se basan en las anteriores y la única diferencia es que para los problemas de alcance deberemos de restar las velocidades de ambos móviles y para el caso de los encuentros deberemos de sumar ambas velocidades. Veámoslos con algunos ejemplos concretos. El primero nos dice así: un autobús sale de una ciudad a una velocidad de 60 km por hora. Cuando lleva recorrido 120 km, sale un coche en su busca a una velocidad de 90 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará el coche en alcanzar al autobús y a qué distancia de la ciudad lo alcanzará? Los datos más relevantes de este problema son los siguientes: la velocidad del autobús, la velocidad del coche y la distancia que los separa. Además de estos datos, son imprescindibles las preguntas del problema. ¿Cuánto tiempo tardará el coche en alcanzar al autobús? Tiempo de alcance. Y la otra pregunta: ¿a qué distancia se produce dicho alcance? Vamos a recoger todos estos datos en un esquema. En este esquema observamos que el autobús viaja a una velocidad de 60 km por hora, que el coche viaja detrás de él a una velocidad de 90 km por hora, y mediante esta línea vamos a representar que ambos vehículos, en el momento en que sale el coche, se encuentran separados por una distancia de 120 km. Lo que se nos pide en este problema, como hemos dicho, es en qué momento se produce el alcance y a qué distancia. Vamos a comenzar calculando el tiempo al que se produce el alcance. Para ello usaremos la fórmula que hemos visto anteriormente, dividiendo la distancia que los separa, que serían los 120 km, entre la resta de ambas velocidades, es decir, a 90 km por hora, que es la velocidad del coche, le restaremos 60 km por hora, que es la velocidad del autobús. Siempre a la velocidad más grande le restaremos la velocidad más pequeña. Si hacemos la resta y calculamos ese cociente, obtenemos de resultado 4 horas. ¿Qué significa? Pues que a las 4 horas el coche alcanzará al autobús. La otra pregunta que se nos plantea es: ¿a qué distancia de la ciudad se producirá dicho alcance? Para ello podemos coger otra de las fórmulas básicas planteadas, en la que multiplicaremos la velocidad del coche con el tiempo calculado con anterioridad. Si multiplicamos los 90 km por hora por las 4 horas, obtenemos un resultado de 360 km. También podríamos realizar este cálculo con la distancia del autobús. El autobús viaja a 60 km por hora durante las mismas 4 horas, pero en el momento de la salida del coche tiene ya otra distancia recorrida. Tendríamos que sumársela a la anterior cantidad, de manera que 60 por 4 son 240 y si le sumamos los 120 obtenemos el mismo resultado. Es decir, el alcance del segundo vehículo, el coche, al autobús se producirá a los 360 kilómetros. Como resumen, aquí os muestro la solución del problema. Tardará 4 horas en alcanzarlo y recorrerá 360 kilómetros. Pasamos ahora a otro problema de alcance, pero en este caso, en vez de darnos como dato la distancia que separa ambos vehículos, nos dan el tiempo. Si leemos rápidamente el problema y extraemos de él los datos, tendríamos lo siguiente: el autobús viaja a 60 km por hora, el coche viaja a 90 km por hora y la demora en la salida es de 2 horas. Nos vuelven a preguntar cuál será el tiempo de alcance y a qué distancia se producirá dicho alcance. Si plasmamos estos datos en el esquema anterior, tendríamos que ahora, en vez de los 120 kilómetros de separación entre ambos vehículos, tendríamos las 2 horas. Con ayuda de las fórmulas básicas planteadas con anterioridad, la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Sabiendo que el autobús
lleva en la carretera 2 horas circulando a 60 km por hora, pues la distancia que ha recorrido el autobús en ese tiempo será igual al producto de 60, su velocidad, por el tiempo, 2 horas. Es decir, que el autobús ha recorrido en esas 2 horas 120 km. Mediante este cálculo podemos pasar del tiempo entre ambos vehículos a la distancia de separación, los 120 km del caso anterior. Una vez que ya tenemos esos 120 km, pasaría a resolverse por el método anterior. Os dejo por aquí los cálculos realizados para obtener las 4 horas a las que se produce el alcance y a partir de esas 4 horas obtener los 360 kilómetros a los que se produce dicho alcance. La solución viene a ser la misma. Pasemos ahora a un ejemplo de encuentro. En este caso tenemos un camión que sale de una ciudad a una velocidad de 80 km por hora y al mismo tiempo de otra ciudad situada a 1000 km de distancia sale un coche en sentido contrario a una velocidad de 120 km por hora. Lo que nos plantea este ejemplo es cuánto tiempo tardarán en encontrarse y qué distancia recorrerá cada uno hasta el encuentro. A continuación vamos a extraer los datos del problema, velocidad del camión, velocidad del coche y la distancia entre las ciudades, así como las preguntas, el tiempo de encuentro y la distancia que recorre cada uno hasta el encuentro. En el siguiente esquema podemos recoger toda la información. En este caso tenemos que el camión circula a 80 km por hora, el coche a 120 km por hora y ambos están separados por una distancia de 1000 km. Como circulan en sentidos contrarios, al final se va a producir un encuentro. Con ayuda de las fórmulas básicas anteriores, vamos a obtener el tiempo que tardan en encontrarse. Para ello, recordemos que tenemos que hacer la suma de las velocidades. Es decir, tendremos que dividir la distancia que los separa, que son 1000 kilómetros, entre la suma de las velocidades, 120 km por hora más 80 km por hora. Si realizamos la división de 1000 entre 200, obtenemos de resultado 5 horas. Es decir, que ambos vehículos se encontrarán transcurridas 5 horas. A partir de este resultado tan importante, podemos calcular a qué distancia de cada ciudad se encontrará cada uno de ellos. Para ello también usaremos las fórmulas básicas anteriores. Si recordamos, la distancia era igual a la velocidad por el tiempo. Si multiplicamos la velocidad del coche por el tiempo transcurrido, 120 por 5, obtenemos que el coche ha recorrido 600 kilómetros hasta el encuentro. De la misma manera, si hacemos lo propio con el camión, obtenemos que el camión ha recorrido 400. Además, si sumamos ambas cantidades, podemos comprobar que el resultado del problema está correcto, porque 600 más 400 nos dan los 1000 kilómetros que separaban ambas ciudades. Como resumen, aquí os muestro la solución del problema. A continuación, vamos a realizar otro ejemplo, pero en este caso, en vez de darnos la distancia que separa ambas ciudades, nos dan como dato el tiempo que tarda en producirse el encuentro. En este caso, seguimos teniendo el mismo camión que viaja a 80 km por hora y el mismo coche que viaja a 120 km por hora. La diferencia es que ahora el nuevo dato que nos dan es el tiempo que tardan en encontrarse. Las cuestiones que nos plantea este problema son qué distancia separa ambas ciudades y qué distancia recorrerá cada uno. Vamos a recopilar todos los datos junto con las preguntas que se plantean, que son qué distancia hay entre ambas ciudades y qué distancia recorre cada vehículo hasta producirse el encuentro. Recogeremos todos estos datos en el siguiente esquema. Aquí, en este esquema, se puede observar que el vehículo, al viajar a una velocidad mayor, recorrerá en esas 5 horas una distancia mayor. Del mismo modo, podemos observar que el camión que viaja a una velocidad menor, en esas 5 horas recorrerá una distancia menor. Para resolver este problema recurriremos nuevamente a las fórmulas básicas. Sabiendo que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, la distancia que recorre el coche será igual a la velocidad del coche multiplicada por las 5 horas, en este caso 600 kilómetros. De la misma manera, si queremos calcular la distancia recorrida por el camión, tendremos que multiplicar la velocidad del camión por las 5 horas y obtendremos que recorre 400 kilómetros. Si sumamos ambas distancias, obtenemos los 1000 kilómetros que separan ambas ciudades. Como resumen, aquí os muestro la solución del problema. Por último, antes de finalizar el vídeo, os dejo por aquí un par de ejercicios propuestos, muy interesantes, sobre todo para repasar lo aprendido. El primero trata sobre un par de trenes que viajan por vías paralelas en el mismo sentido, por tanto sería un problema de alcance. Ahí os dejo la solución para que tratéis de hacerlo en casa y comprobéis los resultados. Y el segundo ejercicio propuesto trata de dos vehículos que salen a la misma hora de dos poblaciones diferentes y a distintas velocidades. Y lo que se trata es de buscar cuánto tiempo tardará en encontrarse y a qué hora, una pregunta muy interesante, a qué hora será dicho encuentro. Ahí os dejo nuevamente las soluciones. Si tenéis alguna duda en su resolución, podéis dejármela en los comentarios.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, que os suscribáis a mi canal. Recordad que con la ayuda del profe Antonio, las matemáticas dejarán de ser un problema. Gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.